En las últimas semanas hemos tenido un estudio acerca de la verdadera vida cristiana. Tomamos el capítulo 3 de Colosenses y la primera parte del 4, entonces hoy llegamos al fin de esta pequeña serie de cuestiones prácticas de cuál es la verdadera vida cristiana, y tenemos la última parte de estas exhortaciones, instrucciones que empieza a dar Pablo a diferentes grupos de personas, y es una exhortación general para todos. Entonces vamos a Colosenses 4, vamos a leer versículos del 2 al 6. Colosenses 4, versículos 2 al 6 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Señor, pues te damos nuevamente gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, para que esta palabra tuya pues llegue a nosotros, a nuestro corazón, y obre, que a través de ella nos des vida, que nos instruyas en cuál es esa manera de vivir que debemos tener después de haber sido salvados. Te pedimos tu Espíritu que obre, que esté aquí con nosotros, y que es lo que nos cambia, Señor, que tú nos lo proveas abundantemente junto con tu gracia. Ayúdanos, Padre, que tu palabra, y solamente tu palabra, sea lo que digamos, y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. La vida cristiana se trata de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Esta vida empieza con un encuentro personal con Cristo, en el que la persona queda convencida de la misericordia de Dios, de la bondad, de quién es ese Dios, de su poder, y también queda convencido o convencida de su pecado, y se arrepiente porque se da cuenta de que su pecado es una rebelión contra Dios, una ofensa a todo lo que Él es, una rebelión contra Cristo. Y esa rebelión tiene como castigo la muerte eterna. Y ya está muerto en sus delitos y pecados. Al encontrarse con Cristo, ve la necesidad imperiosa de un Salvador, que no puede ser otro que Cristo, y pone toda su confianza en Él, al saber lo que Él ha hecho. La unión con Cristo por medio de la fe
Y esa vuelta a la vida, esa resurrección con Él, es el inicio de la nueva vida, en la que el enfoque está puesto en las cosas de arriba, en donde ahora está Cristo sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros, y el enfoque ya no está puesto en las cosas terrenales. Esta nueva vida es diferente a la antigua. Los cambios que hay son el resultado visible de que realmente hay una nueva vida. No son para ganar la salvación, sino resultado del cambio en la mente y en el corazón que se dio cuando esa persona pasó de muerte a vida. El cambio no se da por tener conocimientos profundos, ni por seguir reglas, o por abstenerse de cosas placenteras como ciertas comidas o ciertas distracciones, ni por buscar el sufrimiento y hacer sacrificios que causen dolor, como golpearse o caminar de rodillas largas distancias. A algunas personas estas cosas les pueden parecer sabias para llegar a ser una persona espiritual, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque nadie puede cambiar su corazón, solo Dios puede hacerlo, y lo hace dando su vida, al dar su espíritu a los que se arrepienten de su pecado y confían en Cristo. Una persona que está muerta espiritualmente no puede ver el pecado. Es como si a un cadáver, a un muerto, le ponemos una carga, un peso encima. No se da cuenta. En el libro del Progreso del Peregrino está cristiano, y al leer el libro siente esa carga que quiere deshacerse de ella, y mientras alguien no vea su pecado, mientras alguien se sienta bueno, que no ha pecado, que no necesita un Salvador, seguirá muerto. Necesita encontrarse con Cristo, necesita entender en la palabra su maldad, que no es poca, y entonces acudir a la cruz para que esa carga caiga de sus espaldas, sea liberado de esa carga. Pero es necesario entender quién es el ser humano. Es necesario entender el pecado. Es necesario ver el pecado, sentir su carga antes de querer deshacerse de ella. Es una obra del Espíritu. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esa es la obra de salvación que hace solamente Dios. Todo lo hace Dios. La salvación es una obra de Dios de principio a fin, que Él hace de manera soberana. Es decir, sin que se vea obligado o forzado por nada que haga o que tenga el hombre. Es solamente por gracia y porque así lo quiso. Sin embargo, al mismo tiempo, no se puede excluir la responsabilidad humana, y la persona, el cristiano, debe esforzarse
para vivir una vida digna de acuerdo a lo que ahora es escogido de Dios, santo y amado, como ya nos dijo en el versículo 2 del capítulo 3 Pablo. Esa vida se muestra de una manera externa y visible. Se ve el cambio que ha habido y la motivación es el agradecimiento, que es algo sumamente raro en este tiempo de egoísmo, en el que a nadie le importa lo que sientan los demás. Lo único que importa es uno mismo. El agradecimiento entonces es solo para uno. Esa regla, la única que hay para el creyente, es, como dice en el capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si hubo este cambio, el cambio lo podemos ver nosotros y lo pueden ver los demás, principalmente en cómo se dan las relaciones con otras personas. Y el apóstol Pablo da las instrucciones con las responsabilidades que deben cumplir los que están envueltos en estas relaciones de un lado o del otro, las esposas y los esposos, los hijos y los padres, los siervos y los amos. Estas instrucciones se pueden cumplir porque se hacen para el Señor, como es la única regla. Así dice, como conviene en el Señor, dice a las esposas, porque esto agrada al Señor, como les dice a los hijos, hacedlo de corazón como para el Señor, como les dice a los siervos, porque a Cristo el Señor servís, como les dice a los amos. Después de estas instrucciones para el comportamiento de las relaciones más cercanas y cotidianas, pues que tiene cualquier persona, no solamente los cristianos, Pablo da instrucciones acerca de cómo debe ser la manera de vivir, no solamente con respecto a los demás, sino con respecto a uno mismo, con respecto a cada quien y con respecto a Cristo. Cómo debe ser esta manera de vivir de toda persona que ha resucitado con Cristo, para que pueda llevar a cabo esas instrucciones que ha dado. Y esa manera de vivir es, primero, orando. Pablo era alguien que había aprendido la necesidad de orar y oraba constantemente. Él empieza esta carta diciendo a los colosenses que oraba por ellos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre del Señor Jesucristo. Colosenses 1:3. Y aquí los exhorta a que ellos se mantengan orando, por así decirlo, que se revistan, que se vistan, como ya digo también antes, de las virtudes, que se revistan de la oración. Cristo mismo, siendo quien era, pasó gran parte de su tiempo orando. Frecuentemente se levantaba antes del amanecer para orar. Por la tarde, por la noche, muchas veces también se iba a un lugar apartado, al Monte de los Olivos, o en otro lugar tranquilo para orar. Él se apartaba para tener comunión con su Padre. Y aquí dice
Pablo nos dice a todos nosotros, en el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La instrucción es que perseveren en la oración. Esto quiere decir que ellos ya oraban y les pide que continúen orando, que se mantengan siendo fieles en la oración. Lo primero que hace un creyente es orar. No hay otra manera de arrepentirse y de mostrar la confianza en Cristo que orando. Es la manera de mantenerse en una relación con Dios, y eso es lo que Pablo le pide a los creyentes. Una relación se da cuando hay una comunicación entre las partes involucradas, cuando hay un entendimiento de lo que alguien dice y hay una respuesta. La primera parte se da por medio de la palabra de Dios, por medio de la cual Él habla. El verdadero creyente anhela y busca oír la voz de Dios. Como ya dijo Pablo también en el versículo de 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Y ahora exhorta a que sigan orando siempre, que la oración sea un aspecto muy importante de su vida. La oración es la manera en que un creyente puede ver la nueva vida que tiene por la relación con Cristo. La oración es el medio por el que obtiene para él y para otros todo lo que necesita, tanto física como espiritualmente. En una vida en que la oración es un ingrediente constante, se ve la fe. Pues alguien que no cree, no ora. ¿Para qué orar si no cree en Dios? ¿Para qué orar si no cree que Dios oye la oración o no cree que Dios conteste la oración? Tú puedes ver tu fe por la manera y por el tiempo en que oras. A veces algunos damos gracias por los alimentos y pensamos que ya oramos suficiente por ese día, aunque haya sido de una manera mecánica y rutinaria. La oración no deben ser vanas repeticiones, o no oramos porque terminamos diciendo siempre la frase: en el nombre del Señor Jesús, amén. La oración es una parte de la relación en la que nosotros le hablamos a Dios. Él nos habla con su palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de nuestra oración. La oración es la herramienta que tenemos para poder seguir esas instrucciones que nos dio Pablo y tener buenas relaciones con otros. Se requiere que la oración sea pues lo que impulse a las personas a hacer las cosas. Es lo que hace posible que una esposa se sujete a su marido. El marido requiere la oración para poder amar a su esposa como debe, poniendo por encima los intereses de ella que los propios, y el bienestar de ella antes que el de él. Y lo mismo pasa en las relaciones de los hijos con los padres. Se requiere la oración de parte de los dos.
y en la relación de los amos con sus siervos también se requiere de la oración. La oración es un ejercicio de humildad en el que se reconoce la total dependencia de Dios en todo. Cuando alguien no ora es porque cree que él obtiene las cosas por sí mismo, sin necesidad de depender del único que puede dar todo. Se piensa que lo logra con su esfuerzo, con su inteligencia, con sus habilidades, y no lo ve como una gracia inmerecida que Dios da a todo hombre, aún a los incrédulos. Todo viene de Dios aún para ellos, aunque ellos no lo puedan ver ni entender. La oración también es un medio para ir adquiriendo paciencia. Otra de las virtudes de las que se debe de revestir un creyente. La oración presenta una petición a Dios y es necesario esperar para recibir una respuesta, sea afirmativa o negativa. Es necesario esperar, y así se va desarrollando de esta manera cómo reaccionamos con otras personas. La paciencia es un fruto de la vida espiritual. Una persona impaciente no ha profundizado mucho en esta vida. Alguien que fácilmente se irrita con alguien o que es desesperado para todo, no tiene este fruto que se ve de la vida nueva, y eso se desarrolla a través de la oración. La perseverancia en orar demuestra que creemos que Dios contestará nuestras oraciones. La fe no debería disminuir si las respuestas tardan en llegar. Es una manera en que se forja nuestro carácter. Varias veces Cristo nos enseñó a persistir orando. Hay que estar orando lo mismo una y otra vez. Cuando enseñó aquella parábola acerca de la viuda que vivía en la misma ciudad de un juez injusto y le pedía justicia, y el juez no temía a Dios, no le interesaba y no le hacía caso. Ella persistía, y por esa insistencia de ella en pedir, finalmente se le hizo justicia. Y Cristo termina diciendo, después de esta parábola, en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nosotros podemos pensar que estamos pidiendo lo que necesitamos e insistir en ello, y cuando no lo recibimos creemos que Dios no nos escucha. Pero Dios nos da lo que realmente necesitamos. Pablo pidió varias veces a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Se piensa que era una enfermedad que él tenía en los ojos. Y la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia. Él pensaba que necesitaba ser libre del aguijón, pero lo que él en realidad necesitaba era tener esa debilidad para que el poder de Dios fuera exaltado y esa debilidad fuera usada por Dios para beneficio de Pablo y de todo el mundo, de todos los creyentes. Y eso fue lo que recibió.
Nuestra oración debe ser que se haga la voluntad de Dios, con la confianza de que esa voluntad es lo mejor para nosotros, sabiendo que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve la eternidad. Aunque las circunstancias no cambien, la oración hace un cambio en nosotros. Ese cambio finalmente es para su gloria. Ese cambio nos da paz, nos da gozo, aún en circunstancias muy difíciles. La oración es el arma que tenemos para contrarrestar los ataques del diablo y sus ángeles y para resistir la tentación. Orar fue la receta que dio Cristo a sus discípulos cuando venían momentos muy, pero muy difíciles. Vamos a Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, velad pues en todo tiempo orando, lo que dice Cristo. No tenemos otra manera de confesar nuestros pecados ante Dios que no sea la oración. En la oración podemos reconocer nuestras faltas y pedir el perdón por medio de Cristo y la fortaleza para alejarnos del pecado y para no volver a caer. Y como ejemplos de esto tenemos pues todas las oraciones de confesión y perdón de David en los Salmos, por ejemplo. La oración es el medio por el que mostramos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que recibimos, empezando por la salvación y por todas las demás cosas que recibimos, espirituales y también materiales, comenzando con la vida, pero también los alimentos, el lugar en que vivimos, la ropa con que nos cubrimos, la salud. También la oración es la manera en que lo adoramos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por estas razones no es extraño que Pablo nos exhorte a orar de una manera perseverante. La oración es una necesidad para el creyente, no es opcional, debe ser una prioridad. Sin la oración no habrá una vida cristiana victoriosa, y sin oración no se puede desarrollar un ministerio. Cristo, siendo el Dios encarnado, se caracterizaba por tener una vida de oración de manera pública y también de manera privada. Él enseñaba a orar, lo hacía con el ejemplo, lo hacía constantemente. Y nosotros podemos pensar que no necesitamos orar. La manera que debemos orar es velando en la oración. Aquí no significa, como en otros pasajes que sí lo implica, estar despierto toda la noche, que es lo que entendemos por velar. Significa que al orar debemos permanecer totalmente despiertos y alertas. Muchas veces cuando oramos es muy fácil que
nos quedemos dormidos, que tenemos que estar muy despiertos, conscientes de todos los peligros espirituales que nos amenazan y pedir porque venga el reino de Cristo. Debemos pedir por nosotros, por nuestros seres queridos, por los hermanos, por los enfermos y por todos los hombres, y más que por sus necesidades materiales y de salud, por su salvación, y sobre todo porque se haga en ellos la voluntad de Dios. El mayor enemigo de una oración efectiva son las distracciones y la falta de concentración. Muchas veces, sobre todo en la oración pública, en la iglesia, no seguimos la oración de la persona que está orando cuando no somos nosotros. No seguimos a los otros creyentes y entonces no podemos decir amén. Es decir, que así sea. Decirle a Dios, yo también te pido lo que mi hermano está pidiendo. Y a veces es cansado, a veces nos distraímos fácilmente y nos parece aburrido, pero se requiere un esfuerzo para orar. Se requiere velar la oración. Orar no es un formalismo o una ceremonia, requiere planeación, designar un tiempo en el que lo vamos a hacer, buscar el lugar adecuado. Se necesita persistir y estar vigilantes de nosotros mismos. Orar debe convertirse en un estilo de vida, no en un evento que hacemos de vez en cuando. Muchos solo oran cuando tienen una gran necesidad o cuando hay problemas muy fuertes, pero debemos hacer de la oración un hábito. Dice también Pablo que debemos orar con acción de gracias. Nuevamente Pablo habla del agradecimiento. Nos pidió ser agradecidos. Debemos notar que antes y después de las instrucciones acerca de la manera de comportarnos en nuestras relaciones personales, está el llamado a ser agradecidos, como diciendo, sigan estas instrucciones de una manera natural a lo que ahora son. Agradecimiento por todas las bendiciones que han recibido. Un creyente siempre es agradecido. Tenemos que recordar que en el momento de escribir esta carta, Pablo era prisionero en una cárcel en la ciudad de Roma. Y aún así puede dar gracias, porque el creyente puede dar gracias por cualquier cosa que le suceda, que finalmente es para su bien. Todas las cosas son para bien si estamos viendo hacia la eternidad. Si estamos viendo lo inmediato, podemos ver una dificultad, un problema, un sufrimiento. Pero viendo el horizonte de la eternidad es una bendición. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado es hacer de la oración el centro de la vida cristiana y pide
que dentro de esa oración se consideren las necesidades, pues en este caso les pedí a ellos, de Pablo y sus compañeros, y para nosotros pues son las necesidades de la iglesia, de nuestros hermanos, pero de una situación muy especial. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo sabía la importancia de la oración intercesora y cómo esa oración es usada por Dios para cumplir sus propósitos, tanto en la persona que ora como en las personas por las que se ora. Cuando el apóstol Pedro estuvo preso en la ciudad de Jerusalén, la iglesia se reunió para orar para que fuera librado de la cárcel. Y mientras oraban, un ángel hizo caer sus cadenas y Pedro fue librado. Y la iglesia fue fortalecida por su fe. Se cumplieron propósitos para el que oraba y por el que se oraba. Aquí no es la única ocasión en la que Pablo pide que oren por él. Hay muchos pasajes en donde él los pide. Vamos a Efesios 6, 18 a 20. Hemos estado viendo que en la carta a los Efesios trata muchos de estos temas que hemos tratado aquí en estos capítulos de Colosenses, y de la oración con un propósito específico, la oración por él, por un propósito específico, pues también está repetida. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no pide que oren para que él salga de prisión y entonces así pueda predicar el Evangelio. Lo que él pide es que ahí, en donde él está, donde Dios lo ha puesto, en la prisión, ahí hable acerca de Cristo. Ahí hable, dice que le abra una puerta. Es decir, que él tuviera la oportunidad de predicar el mensaje de salvación. Él sabía que estando en la cárcel se puede hacer esto, en donde sea. De hecho, él ya lo había hecho cuando estuvo en la cárcel en Filipos. Vamos a Hechos 16, 27 a 32. Y vamos a ver cómo él, estando en la cárcel, se dieron circunstancias que Dios trajo para que él pudiera presentar el Evangelio a una persona ahí en la cárcel. Dice Hechos 16, 27 y siguientes: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas,
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y eso es lo que pide Pablo en oración. Y hay respuesta de parte de Dios. También puede ser que la respuesta a esta oración que él pide haya sido que Pablo haya sido librado de la cárcel y pudiera también predicar libremente, como se nos dice al final del libro de Hechos 28, 30 y 31. Que dice: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. En el libro de Hechos se nos dice que los judíos estaban llenos de furia porque Pablo predicaba a los judíos y a los gentiles sin hacer distinciones. Muchas veces fue acusado ante las autoridades del imperio por esta causa. La petición no es solo para que él y sus compañeros tuvieran la oportunidad de evangelizar, sino que además pudieran presentar el Evangelio de una manera clara, sencilla, para que lo manifieste como debo hablar. Y habla de el misterio de Cristo. Y no se refiere a un conocimiento misterioso y oculto, sino a algo que había permanecido sin conocerse por mucho tiempo, pero que se había manifestado claramente con la obra de Cristo. Desde la eternidad pasada, Dios tuvo el propósito de la redención del hombre, que se fue revelando poco a poco en el Antiguo Testamento, empezando con la promesa de un descendiente de la mujer, después con un descendiente de Abraham, un descendiente de David, también en muchos pasajes de los profetas. Y los judíos tenían todas estas pistas, pero todo se fue aclarando y quedó perfectamente claro con la venida de Jesús y del Espíritu, y con la predicación del Evangelio a todos. Estos versículos nos enseñan un aspecto importante de la oración. Se deben hacer peticiones concretas para que podamos ver y reconocer las respuestas de Dios. En este caso, la petición es que Dios dé la capacidad de poder presentar el Evangelio con claridad, y que Dios abra las puertas para hacer llegar el mensaje de Cristo a personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, a personas que todavía tienen a Cristo como un misterio oculto, para que estas personas puedan ver la luz. Y este debe ser un aspecto muy importante por el que debemos orar. Vamos a leer 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esta es una razón muy importante para que oremos, porque el Evangelio está encubierto y hay quien está pues queriendo que esto permanezca así. A esa instrucción de orar como una manera de vivir y que solo podemos hacer porque Cristo está con nosotros, le sigue otra instrucción que tiene que ver cómo comportarse con las personas que no son creyentes. Entonces, esta instrucción es muy importante para nosotros porque muchas de las personas que están a nuestro alrededor, con las que hablamos, con las que conocemos, no son creyentes. Y esa instrucción es andar sabiamente. Dice el versículo 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar o caminar se refiere a un estilo de vida con el que se puede identificar a una persona. La vida de un cristiano no se limita a una vida secreta de oración. Toda su vida es vista por los que lo rodean: vecinos, familiares, conocidos, todas las personas con las que tienen alguna relación, aunque sea solamente una relación superficial. Y la manera en que se vive debe ser sabia, es decir, prudente. Con lo que dijo antes y con lo que sigue, es claro que Pablo está hablando de evangelismo. Cada creyente debe dar un testimonio de Cristo con sus palabras, pero mucho más con su estilo de vida, con lo que hace. Los de afuera, dice, con los de afuera son los que no pertenecen a la familia de Dios, y con ellos no debemos ser críticos ni juzgarlos. Lo que debemos hacer con ellos es hacer todo lo posible para presentarles el Evangelio. Mientras ellos estén fuera, ellos están bajo el juicio de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 5, versículos 12 y 13. Primera de Corintios 5, 12 y 13 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En esa época circulaban rumores de conductas perversas de los cristianos, desde los que decían que los cristianos querían derrocar el gobierno, querían destruir el imperio, en este caso el imperio romano, hasta que practicaban el canibalismo por cosas que oían acerca de por ejemplo, de la Santa Cena que tomaban el cuerpo de Cristo. Por eso eran rumores, pero la gente lo creía, eran calumnias. Entonces es importante que los cristianos no alimentemos muchas cosas equivocadas que piensan muchas personas, sino que demuestren lo contrario con su manera de vivir. En la actualidad, muchas personas creen cosas equivocadas acerca de ser cristianos. Entonces oímos a muchas personas que dicen que no vienen a la iglesia porque los cristianos son hipócritas. Y algunos dicen que ya no van a ser cristianos nunca
por algo que hizo o por algo que les hizo a ellos alguien que dice ser cristiano. Como hijos de Dios debemos ser prudentes, y en eso consiste andar sabiamente. Hay cosas que se pueden malinterpretar fácilmente, y hay personas que nos están viendo y cómo nos comportamos. Ven cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo tratamos a otras personas y sobre todo cómo los tratamos a ellos. Un mal comportamiento, una mala actitud, un error que cometemos con ellos puede ser la causa de que esa persona no quiera saber nada de Cristo. Por un lado hablamos de Cristo y por otro lado nos podemos comportar como patanes. Debemos saber que las personas son muy sensibles, y si les hemos hablado de Cristo, los hemos invitado a la iglesia y les hacemos una grosería o no los tratamos con consideración, los estamos haciendo tropezar y posiblemente caer. Y en eso estriba la sabiduría, cómo tratar a cada persona. Lo más importante que decimos no es lo que decimos, sino lo que somos. Lo que realmente somos es lo que nos da credibilidad. No se trata de ser hipócrita y de aparentar cosas que no somos, sino realmente ser lo que decimos ser. Y lo que hacemos habla más fuerte que nuestras palabras. Podemos traer un pescadito pegado atrás del coche y manejar como el diablo. Y entonces después le hablamos a una persona de Cristo y lo que va a hacer es que se va a burlar pues de nosotros, pero sobre todo se va a burlar del Evangelio y de Cristo. Hay personas que quisiéramos que mejor no hablaran de Cristo. Sus palabras acompañadas de su conducta, una conducta egoísta, en lugar de ayudar a una persona a ver a Cristo, hace que lo desprecie. Es mejor callar que hacer tropezar a alguien. Por eso se requiere sabiduría, que empieza con tener una buena conducta, una conducta congruente, que seamos lo que decimos ser. Eso de ser sabio, dice Santiago, lo que es. Vamos a Santiago 3, versículo 13 y 14. Dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así que pensemos, si alguna vez hemos invitado a alguien y luego esa persona no quiere saber nada de nosotros, no quiere vernos y mucho menos va a querer oír de Cristo. No hemos actuado con sabiduría, con humildad, hemos sido hipócritas. Y alguien va a sufrir
quizá eternamente por eso. Una vida ejemplar de la que los incrédulos puedan decir con asombro: miren cómo se aman unos a otros, cómo nos tratan a nosotros a pesar de lo que les hemos hecho. Nos aman también a nosotros y nos devuelven bien por el mal que les hicimos. Esa es una manera de andar que es sabia. Dice Pablo a continuación: redimiendo el tiempo. En otra versión se traduce como aprovechando al máximo cada momento oportuno. La idea detrás de esto es que las oportunidades de hablar de Cristo deben ser aprovechadas. Pueden ser pocas y hay que actuar con sabiduría. Las oportunidades pasan y si no hay pues un aprovechamiento de ellas, se pueden perder, pero al mismo tiempo podemos echar a perder una oportunidad siendo imprudentes con nuestro comportamiento, un comportamiento que lastime, que ofenda a una persona, aunque digamos muchas palabras. Para andar con sabiduría necesitamos caminar junto a Cristo. La última instrucción de una manera de vivir del cristiano es sobre su manera de hablar. Dice Pablo que es hablar con gracia. Dice el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con gracia no significa hacer que la gente se ría. Se refiere a la gracia de Dios, como cuando Pablo dice: cantando con gracia en vuestros corazones. Esa gracia en el versículo 16 del capítulo 3. Nuestra conversación debe ser humilde y cortés, sin chismes, sin amargura, una conversación sana. La conversación de los mundanos es corrupta, es violenta, llena de palabras que excitan las pasiones. Un cristiano debe ser reconocido por cómo habla. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hablan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Las palabras del cristiano deben de estar sazonadas con sal. Ellos son la sal de la tierra, en el sentido que impiden que la corrupción crezca. Además debe tener un sabor a Cristo, que haga pensar y edifica. Esa es la palabra de gracia que debemos dar a los demás. Dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y termina diciendo Pablo: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es tener sabiduría para responder. Se debe responder la palabra adecuada, en el momento oportuno, a la persona indicada, según las circunstancias de cada uno. A veces es mejor callar que entrar en una discusión o entrar en pelea. Por eso no hay una receta o una fórmula para evangelizar. No hay un método,
Si te dice esto, entonces tú le contestas esto y esto. No tiene importancia la manera en que nosotros nos convertimos. Muchos empiezan y su evangelismo es, pues a mí me pasó esto, yo hice esto y así yo llegué a Cristo. Lo que tenemos que presentar es el evangelio. No es que esté prohibido hacer esto, pero cada circunstancia no debe ser un método que usemos para evangelizar. Se necesita oración previa y un testimonio de conducta, que es más importante, y valor y determinación. Hacerlo para el Señor y sobre todo depender del Espíritu. Dice 1 de Pedro 3, 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Todo lo que ha dicho Pablo, tener una vida de oración, andar con sabiduría y hablar siempre con gracia, es nuestra manera de vivir, porque caminamos junto con Cristo. Lo podemos hacer solo porque Cristo está con nosotros. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por lo que tú nos dices. Quizá hemos sido superficiales, no teniendo en cuenta a los demás, tomando a la ligera nuestra responsabilidad de ser congruentes con lo que decimos ser. Quizá hemos ofendido a alguien, hemos tratado mal a alguien, hemos decepcionado a alguien después de hablarle de Cristo, o después de que lo hemos hecho, tratamos de hablarle de Cristo. Y Señor, pues confesamos nuestros errores, nuestras faltas, y pedimos que nos ayudes a ser sabios en esta tarea que tenemos que hacer todos, a orar para que se nos abran puertas, que la iglesia sea el medio de evangelizar, y sí con palabras, que es necesario presentar el Evangelio, pero que no descuidemos nuestro comportamiento, que tú nos vayas cambiando, Señor, que nos vayas haciendo dignos de lo que nos has llamado a hacer. Amados, escogidos tuyos, Padre, obra en nosotros, ábrenos puertas, danos esa sabiduría que necesitamos para que tú obres, para no hacer tropezar a nadie, Señor. Pedimos para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.